Bueno, lo que les quiero enseñar en esta serie es que ustedes puedan confeccionar su propia Waldorf, ¿no es cierto? Elaborando sus propios moldes, y para eso yo les voy a ir dando una guía de cómo lo hago yo, de cómo están establecidos los patrones para muñecas que no siguen el mismo patrón de un cuerpo real, ¿no es cierto? De un cuerpo donde está perfectamente equilibrada la cabeza con el resto del cuerpo. Nosotros en las muñecas buscamos algo similar, excepto las que son realistas. Esas muñecas que son realistas, ustedes van a ver que sí están más proporcionadas la cabeza con el cuerpo, pero van a ver, y yo les voy a mostrar ejemplos de muñecas que esta, por ejemplo, que tengo acá, tiene 3 cabezas. Quiere decir que la medida de la cabeza entra 3 veces en el total de la muñeca. Y yo les voy a mostrar ejemplos de las muñecas que ustedes ven generalmente que hay en la web, que saqué de la web, donde se cumple esta regla. Generalmente lo de 3 cabezas está más para los bebés. Acá tengo dibujado este esquema para mostrarles. Miren, la medida de la cabeza es una cabeza que se repite en el cuerpo, es la misma para el cuerpo y para las piernas, porque cuando es bebé realmente son más chicas, las piernas parecen más chicas, pero en realidad es como que están dobladas, son más gorditas también. Y las manos también. Pero esta regla de 3 cabezas también va para estas muñequitas así, que no son bebés realmente, pero que son más para niños pequeños, ¿no es cierto? Entonces anda para esto. El ejemplo también en esta muñeca, ven que siempre tenemos la cabeza grande y el cuerpo, en esta también entra 3 cabezas justito. Pero no queda mal, no queda desproporcionado, ¿sí? Para muñecas así gorditas como esta, queda bien. Después tenemos las 4 cabezas. Voy a sacar esta. 4 cabezas. En estas muñecas vemos que están un poco más proporcionadas, ¿sí? Un poco más alargadas. Entonces entra 4 cabezas, la medida de la cabeza entra 4 veces en el largo total de la muñeca. Y este ejemplo tengo en esta muñequita. Doy ejemplos de mis muñecas y después les voy a mostrar unos ejemplos de la web. Esta muñequita entonces entra 4 cabezas. ¿Ven? Está un poco más alargada, un poco más fina las piernas también, ¿sí? Pero no deja de ser grande la cabecita y tampoco queda mal. Entonces lo podemos hacer. Un ejemplo después este se ve mucho, esto es lo que más se ve en las muñequitas y yo les voy a estar mostrando después en las imágenes que les voy que busqué. Y después es para una muñeca más o menos, acá dice de 36 centímetros, pero también puede ser una muñeca grande. Tengo el ejemplo de esta muñeca. En esta entra 4 cabezas y no es una muñeca de 36 centímetros. Esta es mucho más larga. Esta mide, a ver, ya les digo, esta mide 50 centímetros. 50 centímetros. La cabeza unos 13, entonces entra 4 veces justito acá. ¿Entienden? Entonces no es que la muñeca sea más chiquita, sino que puede ser grande, pero respetando esas cabezas, la cantidad de cabezas que entra en el largo total para que esté proporcionada, ¿sí? Bueno, eso es el ejemplo de las 3 y 4 cabezas. Ahora, después tenemos las que entran 5 cabezas. Acá tenemos ejemplo de 5 cabezas y en esta vemos muñecas más estilizadas, más realistas también
para este tipo de muñecas, generalmente las que quedan paraditas, las que son estructuradas, no quiere decir que sean muy, muy grandes, puede ser chiquitita, pero que cumplan esta regla de que entra, la medida de la cabeza entra 5 veces en el total del cuerpo y no necesariamente está distribuido en cabeza, cuerpo, pierna, no. O sea, por ejemplo, acá en esta cabeza, la medida de la cabeza entra hasta el ombligo del cuerpo y después hasta la mitad de la pierna y en la pierna también entran 2 veces, o sea, se equilibra, ¿no es cierto? Se toma la medida de la cabeza y después se distribuye las 5 veces para que quede, entre en esas 5 cabezas y quede armónico. Esto yo les voy a enseñar a hacer a ustedes cómo pueden sacar esas. Vamos a hacer la cabeza primero. Yo les voy a enseñar a hacer la cabeza toda modelada, toda trabajada solamente con los restos de vellón y no van a necesitar el molde. Entonces, a partir de esa cabeza vamos a tomar la medida del resto del cuerpo. Si van a querer de 3 cabezas, de 4 cabezas o de 5 cabezas, ustedes van a elegir. Yo les voy a ir enseñando a cómo tienen que sacar esas medidas. El ejemplo de las 5 cabezas, yo tengo esta muñeca. ¿Ven? Es bien estilizada. La cabeza igual es grande acá. Esta es una cabeza grandecita, pero se puede hacer más pequeñita y que tenga las 5 cabezas, que respete las 5 cabezas. ¿Ven? Es un poco más realista el cuerpo. Así que bueno, estas son, este es la reseña que les doy para después mostrarle cómo hacer cómo ustedes mismos van a elaborar el cuerpo de su muñeca. Bueno, acá les muestro ejemplos que encontré en la web de muñecas que cumplen estas reglas de las cabezas y quedan proporcionales. Miren estos muñequitos, por ejemplo, que ni siquiera llegan a ser exactos las 3 cabezas, pero queda muy armónico, está bien proporcionado, no queda mal en este caso, en este ejemplo. Este es el ejemplo de bebé. Acá tenemos ejemplo de bebés que siguen exacto esta regla de 3 cabezas y quedan bien proporcionadas. También para esta muñequita, porque como yo les dije, la muñeca que les mostré no era una bebé, pero que estaba dentro de las reglas de las 3 cabezas y quedaba muy bien, como este ejemplo. Acá tenemos el ejemplo de 4 cabezas, el ejemplo de 5 cabezas, y este último, el de 6 cabezas, que no lo vemos muy a menudo en las muñecas hechas de tela, ¿no? Pero serían las que son más estilizadas, las que son más parecidas a las de anime, más realistas, bien realistas. Entonces se cumple exacta las reglas de las 6 cabezas y toda la proporción del cuerpo es bien pensado. Así que bueno, estas son las reglas que vamos a seguir, que yo les voy a ir mostrando, para que ustedes tengan, para que ustedes sepan cómo armar su propio molde, partiendo de la cabeza que vamos a realizar primero, y después les voy a mostrar cómo hacer el resto del cuerpo teniendo en cuenta esta medida de las cabezas. Bueno, la muñeca que yo les voy a enseñar a hacer con esta técnica, ¿no es cierto? Va a ser una que tenga 4 cabezas el total del cuerpo. Va a ser con 4 cabezas. Tomando una medida de cabeza. Por ejemplo, la cabeza esta tiene 9 por 9, ¿sí? Entonces, esta medida yo la voy a distribuir a lo largo del cuerpo después, que eso lo vamos a ver después, cuando terminemos la cabeza y tengamos que hacer el cuerpo, les voy a mostrar cómo vamos a distribuir. Ahora, esta medida que yo me hice de cabeza, ustedes pueden tomar un círculo de la medida que quieran, el tamaño que quieran de su muñeca. Si quieren más grande, esta por ejemplo es más grande,
¿sí? Esta tiene 13. Esta es de 13 centímetros. Después esta, por ejemplo, es más grande. Y así, ustedes van a elegir el tamaño de la cabeza. O quieren más chiquitita, bueno, hacen el círculo de la medida con el diámetro de la cabeza que ustedes quieren para la medida total de su muñeca, que esta medida de la cabeza la van a multiplicar por 4 y va a ser el largo de la muñeca que van a tener. Entonces, yo tengo esta de 9 centímetros y voy a armar mi cabeza teniendo en cuenta esa medida. Yo para esto utilizo los restos de guata, porque es una manera de reciclar las guatas y que podamos hacer todo lo que me fue sobrando, lo que fui descartando. Acá hay partes que filtré. ¿Sí? Estas son las partes que yo corto de cuando le armo la cabeza y le saco la parte de abajo. Todo esto me sirve para ahora yo hacer la cabecita. Entonces yo voy a compactar bien esto lo más que se pueda. Bien compactado. Tiene que quedar porque tiene que ser esta medida, no más. Yo elegí esta medida ahora para enseñarles y voy a hacer esa medida. Entonces voy a ir enrollando todo con los restos de la guata. Vieron que esto que tengo acá son restos. Es todo lo que yo fui descartando. Entonces con esto yo voy a ir enrollando, voy a ir enroscando bien, apretando. Bien apretadito. Voy compactando y en este punto siempre tomando la referencia de mi cabeza, ¿no? del círculo que tengo con la medida de la cabeza. En este punto ya para que se compacte más, lo que puedo hacer es con la aguja de fieltrar le voy a compactar, digamos, unir. Esto es para unir y compactar más, ¿no es cierto? Voy haciendo que se quede bien unido esto, porque recuerda que son migas de guata. Un poquito para dejarle más compacto. Bueno, acá voy a presionar con un pedazo de guata un poquito más grande. Voy a hacer bien presión. Y voy a asegurarle con el fieltrado. Esta es una manera de imitar. Estamos imitando las originales Waldorf que se hacen con velón de lana, con materiales naturales lo realizan. Entonces la guata es sintético, no es lo mismo, pero podemos lograr algo similar. Podemos lograr también hermosas muñecas partiendo de esta base. Y así de esta manera no necesito moldes y tampoco necesito relleno. Me ahorro
el vellón para el relleno de la cabeza, que generalmente en las muñecas donde más lleva relleno es en la cabeza. Así que de esta manera nos ahorramos un montón de relleno. Ven que se compactó ahí y me tiene que quedar una pelotita donde yo ahora voy a empezar a encerrar con la guata, también con cuadraditos de guata, y atarle. Le voy a atar, le voy a hacer el mismo procedimiento que hacemos para la cabeza de la muñeca que lleva molde. Y a tener cuidado de no pincharse los dedos, ¿no es cierto? Cuando es más chiquitita se corre ese riesgo también. Bueno, así yo ya tengo la medida. Ya tengo la medida el molde que necesito para la muñeca. Con esta pelotita que hice todo de restos de guata, lo que voy a hacer es encerrar ahora en trozos de guata donde yo lo puedo atar abajo. Voy estirando. Yo estoy usando todos restos de guata. Entonces estoy reciclando y estoy ahorrando acá material. Voy a atar. Ahí corto este excedente, le hago ato otro nudo más por las dudas, que no se me salga, y voy a atar ahora acá abajo, porque esto es lo que va a ser el cuello. Con este mismo ahí. ¿Ven? Ya tengo una cabecita similar a las que se hace con molde, a las cabecitas que ustedes ven que hacen las Waldorf. Ahora le voy a poner otro trozo de guata más. Este es grande, voy a sacar. Ahí. Vuelvo a atar acá y ya me va a quedar la medida que yo necesito para mi cabeza. Ahí. Ahora el procedimiento va a ser el mismo que hacemos para las cabecitas, de poner una tela que acá cubrir con una tela elástica, una media. Algo que me permita, ya vamos a ir a esa parte, ¿sí? Pero esta entonces es la primera parte que les quería mostrar, donde ustedes pueden realizar la cabecita con los restos de guata, sin moldes. Vamos a tener esto que cortamos, este excedente acá, lo vamos a volver a guardar para reciclar, para volver a usar después en otra cabecita.
Así que así vamos de esta manera reciclando y esto nos sirve para otra después. Así que entonces, este es el inicio de la cabeza, que voy a tener una cabeza de 9 centímetros para después hacer todo el cuerpo con esa medida, que me va a entrar 4 veces esta medida de la cabeza en un cuerpo para hacer una Waldorf. Así que esta es la primera parte y las espero para la segunda parte de esta Waldorf, que la podés hacer sin molde y que la podés crear vos misma. Yo te enseño a crear tu propia Waldorf. Hasta la próxima.